¿Sabés cuántas películas de terror valen realmente la pena en lo que va del año? Entre estrenos de cine, joyas escondidas en plataformas y sorpresas festivaleras, el 2025 ya dejó un montón de títulos que merecen ser vistos. Hoy te traigo 40 películas de terror que no te podés perder. Algunas te van a entretener simplemente, otras te van a volar la cabeza. Hay de todo y para todos los gustos. Así que adelante, ponete cómodo porque este viaje va a ser largo. Mind, Body, Spirit es otro found footage y uno muy creativo, a decir verdad. La historia sigue a Anya, una aspirante a influencer de yoga, que se muda a la casa de su abuela, de quien estaba distanciada, para grabar su primer video. Allí mismo descubre una habitación oculta llena de mensajes crípticos y objetos dejados por su abuela. Intrigada, esta joven empieza a incorporar las enseñanzas de su abuela en su personaje en línea, lo que incrementa rápidamente su popularidad. Sin embargo, al profundizar en estas prácticas misteriosas, libera inadvertidamente una entidad de otro mundo que empieza a manipular su vida y sus videos. Year 2000 o Año 2000, cuya abreviatura en inglés es el título del film, con Rachel Zegler y el joven de It, Jaden Martell. Y aparece Alicia Silverstone. La trama de la película es interesante. Se sitúa en lo que fue la transición de 1999 a 2000. ¿Recuerdan las teorías que se decían? Que los equipos electrónicos o las computadoras iban a volverse locas o estallar. Bueno, esta película juega con esa idea, pero ¿qué pasa si realmente sucede? Cuando el reloj marca la medianoche y en medio de una fiesta a la que asistieron dos nerds, de repente los equipos electrónicos se vuelven locos y comienzan a liquidar a todos los asistentes. Se desata así entonces una guerra entre humanos y máquinas. Una película divertida con algunos gags logrados y referencias a los 2000 que van a sacar algunas sonrisas. ¿Pudo ser mejor? Es posible, pero aún así es bastante efectiva. En Werewolf de Stephen Miller retoma el mito del hombre lobo con una aproximación que mezcla acción y terror con muchos efectos prácticos de buen nivel. La película nos sitúa un año después de un fenómeno astronómico inusual, una superluna que, sin que nadie lo supiera en su momento, dejó secuelas irreversibles en ciertas personas. Ahora, aquellas expuestas a su influjo han comenzado a transformarse en criaturas salvajes incapaces de controlar su sed de destrucción. Frank Grillo encarna a uno de los dos científicos que intentan contener esta amenaza antes de que se propague sin control. Lo que al principio parece un problema aislado, pronto se revela como una crisis en expansión. Las mutaciones no son aleatorias y cada nuevo ataque aumenta la cantidad de infectados. Mientras buscan una forma de revertir la transformación, ambos investigadores se ven envueltos en un enfrentamiento brutal donde la línea entre la presa y el depredador se vuelve difusa. Vamos con esta película de origen húngaro llamada A Stranger in the Woods. Y si te gustó o asustó una película como The Visit de M. Night Shyamalan, ¿recuerdan aquella película de los abuelos creepies que hospedaban a sus nietos? En este caso la cosa es un poquito por esa línea. Narra la historia de una joven estudiante de cine que emprende un proyecto documental sobre un hombre anciano que ha vivido aislado del mundo durante décadas. A medida que avanza la filmación, la estudiante descubre oscuros secretos del pasado de este hombre que van a cambiar drásticamente el propósito del proyecto. Lo que comienza como una exploración artística sobre un hombre aislado de la sociedad se convierte en una experiencia inquietante donde los roles de observador y observado se van desdibujando. La relación entre ambos toma un giro fatal. Tiene algunos momentos tremendos que dan miedo de verdad. La película se nota que está realizada con muy pocos recursos, pero es una sorpresa muy grande y se encuentra bien resuelta. El director John Robinson se adentra en el espinoso terreno del horror documental con Life of Belle, un largometraje que construye su narrativa a partir de una propuesta escalofriantemente realista: la publicación de imágenes recuperadas de la casa donde Annabelle, una niña de 8 años, desapareció sin dejar rastros en 2018. 5 años después, sin una sola pista concreta sobre su paradero, la policía del condado de York deciden hacer públicas estas grabaciones con la esperanza de que algún espectador, quizás alguien con ojos más agudos o una gran memoria, pueda encontrar la clave que ellos pasaron por alto. Lo que sigue no es una historia convencional de crímenes sin resolver. En lugar de reconstrucciones dramáticas o testimonios de expertos, la película presenta el material tal como fue hallado, momentos domésticos que al principio parecen inofensivos, incluso mundanos, pero que poco a poco revelan una serie de anomalías difíciles de ignorar.
Una estudiante universitaria llamada Stephanie empieza a tener un sueño repetido que la deja sin descanso. No es simbólico ni confuso, hay muertes, hay sangre y todo está demasiado claro. Esta chica decide volver a su casa, sabe que alguien allí puede tener una pista concreta para detener lo que se avecina, y es que no está tratando de salvarse solo ella, sino a su familia entera. Destino Final Lazos de Sangre retoma el concepto central de la saga. Escapar de la muerte no es tan fácil como esquivarla una vez. El azar no juega limpio, sino que tiene un orden, y si alguien rompe la secuencia, algo lo nota. La sexta entrega de la mítica saga de Destino Final regresa de forma sólida, estableciendo nuevas reglas y una conexión al pasado que es bastante interesante. Otra grandísima sorpresa en lo que llevamos del año, Freelance, es otra producción independiente muy chica, muy austera, con algunas actuaciones limitadas, pero que tiene bien en claro lo que quiere contar y cómo. La protagonista, una editora de video con dificultades económicas, recibe una oferta imposible de rechazar, un pago considerable por montar una serie de grabaciones anónimas. La única condición es no hacer preguntas. Al principio el trabajo parece rutinario, secuencias crudas, imágenes desordenadas que requieren ensamblarse para contar una historia. Sin embargo, con cada nuevo archivo que llega a su escritorio, algo empieza a cambiar. Las escenas son demasiado reales, demasiado precisas en su crudeza. La noción de que está lidiando con material auténtico, no una producción ficticia, se convierte en una posibilidad insoportable. La gente que está viendo en pantalla realmente ha sido víctima para crear material snuff. Es el turno de una producción argentina que ha sido una sorpresa muy grande, 1978, dirigida por los hermanos Onetti, a quienes recordarán por filmar muy buenas recreaciones del cine giallo como Abracadabra, Francesca o el slasher fuertemente inspirado en la masacre de Texas, Los Olvidados. En este caso, en 1978, el título marca el anclaje temporal de este film, que transcurre en medio de la dictadura militar argentina, más precisamente en medio de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Holanda, con actuaciones de Agustín Pardella, que hace poco se lo vio en la nominada al Oscar a La Sociedad de la Nieve, Carlos Portalupi y Mario Alarcón. El film transcurre en un lugar aislado, donde un grupo de torturadores tienen secuestrados a supuestos jóvenes militantes. Lo que comienza como un interrogatorio inhumano se convierte en un infierno. Han secuestrado al grupo equivocado. Han secuestrado a un grupo de satanistas. No les cuento más, pero es una entretenida película que utiliza un contexto sociopolítico muy potente para introducir el fantástico de la manera más sangrienta posible. Scott Derrickson lleva su visión a The Gorge, un thriller de ciencia ficción que juega con el aislamiento, la tensión psicológica y la conexión humana en circunstancias extremas. Dos agentes de élite, interpretados por Anya Taylor-Joy y Miles Tyler, son enviados a lados opuestos de esta gigantesca fisura terrestre con una misión secreta: vigilar y contener una presencia desconocida que habita en lo más profundo del abismo. Desde sus torres de vigilancia, ambos deben mantenerse alerta sin contacto físico, comunicándose únicamente a través de dispositivos mientras intentan comprender qué es exactamente lo que se echa bajo sus pies. La química entre los actores sostiene la narrativa hasta el final y es lo que hace que la película funcione de forma muy decente. No será la gran cosa, pero para pasar una tarde o noche muy entretenida, cumple con creces. La encuentran en Apple TV. Hay espacio para una película de terror mexicana llamada Párvulos, Hijos del Apocalipsis, que sigue la vida de tres hermanos que sobreviven en una cabaña aislada en medio del bosque. No hay adultos a la vista, no hay señales de civilización alrededor, solo ellos y un sótano al que nadie más puede entrar. Con un mundo exterior que parece haber colapsado, los hermanos mantienen una rutina estricta y reglas que no pueden romper. La más importante, nunca abrir la puerta del sótano, y es que se sabe que hay algo ahí abajo y que ese algo forma parte de su vida diaria. La historia avanza mostrando la dinámica entre los hermanos, los restos de un mundo que ya no está y los rituales que cumplen cada día para mantener el secreto bajo control. Párvulos, Hijos del Apocalipsis trabaja con un concepto simple: tres chicos, un bosque y algo encerrado bajo tierra. Con eso alcanza para sostener toda la historia. Una película pequeña, contenida y que se guarda algunos buenos momentos. Una pareja estadounidense viaja a Italia para tomarse unas vacaciones antes de adoptar a un bebé.
Es un momento para relajarse, disfrutar del paisaje, reconectarse como pareja, todo lo que se espera de una escapada europea bien planificada, pero durante el trayecto a una cena, el coche de alquiler se sale de camino y queda atrapado en una zanja, lluvia torrencial sin señal y sin ayuda, y lo peor, no entienden una palabra del idioma local. Lo que parecía un contratiempo menor se extiende por horas, luego por toda la noche. Comienzan los malentendidos, las tensiones acumuladas y la sensación de estar completamente fuera de lugar, rodeados por personas que no logran descifrar, que tampoco hacen demasiado esfuerzo por ayudarlos. Cada gesto, cada palabra mal traducida empieza a escalar en direcciones inesperadas. I don't understand you. En esta comedia de terror que toma lo absurdo de una barrera idiomática y lo lleva al extremo. Una película divertida, graciosa y que hace fluir muy bien sus elementos. En el árido y desolado paisaje de Nuevo México, una joven ladrona latina recorre la carretera a bordo de un auto robado, cargando más secretos que equipaje. Bloodstar inicia como una historia de escape, pero rápidamente se convierte en una cacería. La protagonista, con un pasado que apenas se insinúa, atraviesa pueblos olvidados, estaciones de servicio oxidadas y moteles donde el silencio pesa más que cualquier conversación. Pero el peligro no viene solo del crimen, es que el sheriff local, un hombre que usa su placa como salvoconducto para ejercer poder y violencia, ve en ella a su próxima presa. No se trata de justicia sino de dominio. Él conoce cada rincón de su territorio, cada atajo, cada mirada que no se atreve a hablar. Ella, sin más protección que su ingenio, se ve obligada a usar cada truco aprendido en la calle para mantenerse un paso adelante. Frogman, un bizarro material encontrado, pero bizarro en el mejor de los sentidos, ya que a pesar de lo que su título podría indicar, una película de serie Z y mala, y de lo loco que pueda sonar su argumento, la cosa funciona muy bien. En Frogman, un cineasta frustrado ha vivido atormentado toda su vida por la burla en redes sociales. Él dice haber filmado realmente una leyenda, que es la del hombre rana. Hay un material filmado de cuando era pequeño y se puede apreciar en un frame muy breve la posible aparición del hombre rana, un ser extraño. En un punto de su vida se cansa, emprende viaje para registrar, como sea, sí o sí, al hombre rana, y lo hará con un grupo de amigos de la infancia. Lo que encontrarán será sumamente aterrador, una película muy original, muy creativa y con un tramo final bueno de verdad. En Control Freak, la protagonista es una conferenciante motivacional, de esas que llenan auditorios y redes sociales con mensajes sobre cómo tomar el control de tu vida. Pero algo cambia cuando regresa de su tierra natal. No hay flashbacks, no hay explicaciones sobre lo que ocurrió allí, solo pistas, síntomas, fragmentos. Lo que trae consigo no es un trauma ni un secreto, ni una culpa reprimida. Es algo físico, algo que no solo le roba el control, sino que empieza a hablar a través de ella. A medida que la infección avanza, su cuerpo empieza a comportarse como si respondiera a otra lógica. No es un virus común, no se manifiesta como una enfermedad reconocible, es más bien una forma de ocupación, de toma de decisiones ajenas, como si una presencia extranjera tomara el mando de los pequeños gestos suyos. Lo más interesante de esta película es cómo lo que esta mujer enfrenta no es solo una pérdida de identidad, es la imposibilidad de seguir vendiendo el discurso del autocontrol cuando ni siquiera puede controlar su propia voz. Está disponible para ver en Disney Plus. Nick Frost parece que se encuentra apostando fuertemente al terror en Inglaterra. Hace un tiempo había estrenado Black Cab, en la que hacía de un jovial taxista cuya historia se iba volviendo más perturbadora cuando desviaba su auto hacia una carretera encantada. Y aquí su nuevo proyecto es Getaway, que además está escrita por él. Comedia de terror que funciona considerablemente bien, en donde seguimos la historia de Richard, su esposa y sus 2 hijos durante sus vacaciones en una remota isla sueca. La familia se ve envuelta en las extrañas y ominosas celebraciones locales, enfrentándose a lugareños que no desean su presencia y secretos inquietantes que transforman su escapada en una pesadilla cómica y aterradora, mientras al mismo tiempo descubren que un asesino anda suelto, solo que ningún lugareño tiene interés en ayudarlos. Nuevo trabajo de Oz Perkins, el director que el año pasado supo enamorar a los amantes del terror con Longlegs, estrena su nuevo trabajo The Monkey, el mono, donde adapta el inquietante relato de Stephen King y lo transforma en un descenso progresivo hacia lo inevitable. La historia sigue a los gemelos Hal y Billy, quienes en su infancia descubren en el ático un viejo mono de juguete
que perteneció a su padre. Lo que en un principio parece un hallazgo inofensivo, pronto se va a convertir en el epicentro de una serie de muertes inexplicables, eventos que parecen coreografiados al ritmo de los platillos que el siniestro muñeco choca cada vez que alguien cae víctima de su influencia. Aterrados por la cadena de desgracias, los hermanos deciden deshacerse del objeto maldito y seguir adelante con su vida. La separación se da de forma natural, el paso de los años los distancia, y lo que una vez compartieron como un oscuro secreto de la infancia se convierte en un recuerdo que prefieren enterrar. Sin embargo, el pasado nunca desaparece del todo. Décadas después, las muertes vuelven a repetirse con una precisión escalofriante. Una película sangrienta y ultra divertida que, en comparación a su anterior trabajo, Longlegs, va en un sentido totalmente opuesto. Ahora que con The Substance se está volviendo a poner de moda el body horror, llega Grafted. En su ópera prima, Sasha Rainbow nos sumerge en un relato que combina ese horror corporal con una reflexión mordaz sobre la obsesión por la aceptación social. En Grafted seguimos la historia de Moira, una joven prodigio de la biotecnología que, tras la repentina muerte de su padre, viaja a Nueva Zelanda para continuar su misterioso trabajo científico. Acostumbrada a la soledad y al rechazo de sus pares, Moira ve en este viaje la oportunidad de terminar el proyecto que obsesionó a su padre, pero también de empezar de nuevo en un entorno donde nadie la conoce. Lo que comienza como una inmersión en su legado académico, pronto la lleva a descubrir una serie de experimentos genéticos muy peculiares. Entre notas manuscritas y muestras ocultas, la joven se encuentra con una fórmula revolucionaria que parece ofrecer algo más que avances científicos, la posibilidad de moldear la identidad humana desde sus raíces. A medida que se introduce en este hallazgo, Moira experimenta una transformación inesperada. Su intelecto brillante, que antes la mantenía al margen de la sociedad, ahora le abre las puertas que jamás imaginó. Por primera vez encaja. La gente la nota, la admira y la desea. Pero este nuevo estatus tiene un costo. Una de las nuevas apuestas de terror de la A24 este año es Opus. Mark saca del archivo polvoriento del pop ochentero un misterio que muchos ya habían dado por enterrado. La historia arranca cuando una joven escritora recibe una invitación bastante exclusiva: pasar una temporada en el complejo privado de una figura mítica de la música, una estrella que dominó los charts hace 3 décadas y que un día simplemente dejó de existir para el mundo. El lugar al que llega no es una mansión convencional. Es un refugio de arte congelado en el tiempo, vestuarios que parecen listos para una última gira y habitaciones con una acústica increíble. La escritora, cuya misión original era investigar y redactar una biografía, se va metiendo cada vez más en una especie de rompecabezas diseñado por alguien que claramente no quería ser olvidado, pero tampoco encontrado. Mientras explora el complejo, va encontrando fragmentos, cintas VHS con ensayos musicales nunca publicados y pistas sobre una obsesión creativa que dejó cicatrices en todos los que formaron parte del círculo íntimo de la estrella. Y acaba una de las sorpresas más gigantes del año, que es The Role of Jenny Penn, una película tan desconcertante como al mismo tiempo altamente inquietante. En The Role of Jenny Penn, un ex juez, ahora paralizado tras un derrame cerebral, vive recluido en una residencia de ancianos alejada de todo. Incapaz de moverse, observa desde su silla de ruedas cómo algo extraño empieza a suceder entre los residentes. Lo que al principio parece una serie de accidentes empieza a adquirir un patrón siniestro. Un hombre mayor, también interno, manipula una marioneta de aspecto infantil llamada Jenny Penn y la usa para cometer abusos brutales sin que nadie se atreva a intervenir. La historia avanza desde la perspectiva de este ex juez que en su vida pasada se dedicaba a imponer justicia, pero que ahora está completamente indefenso. Lo más escalofriante es que los responsables del lugar ignoran o minimizan los hechos, y los ancianos, muchos con demencia o problemas de movilidad, no pueden hacer mucho por sí mismos. La película se mueve en espacios cerrados entre pasillos grises, habitaciones silenciosas y rutinas clínicas. En medio de ese entorno pasivo, el uso de la marioneta Jenny Penn introduce una dinámica infantil y cruel que rompe con la rutina. Me parece genial cómo construye el terror desde un entorno de vejez. En lo que llevamos del año, una de mis películas de terror favoritas, Sinners, el nuevo trabajo del director de Black Panther, que es sorprendentemente una de esas películas que respiran libertad creativa y anarquismo, tanto en estructura como en tono, y es que lo tiene todo, hasta segmentos musicales. Lo que comienza como un drama con tintes autorales ambientado en los años 30, en plena época de la esclavitud, termina en un film de vampiros repleto de sangre, acción y mucha energía.
La película sigue a dos hermanos gemelos, ambos interpretados por Michael B. Jordan, que intentan reconstruir su vida alejados del caos de la ciudad de Chicago. Deciden volver a su pueblo natal, un lugar marcado por recuerdos borrosos, culpas no resueltas. De regreso allí tienen un plan. Con el dinero que han ganado en Chicago trabajando para Capone, abrirán una cantina. Para ello deben reunir personal, pero justo esa noche se desata algo maligno y el bar acabará siendo el único lugar de refugio seguro. Está claro que Sinners no es una de esas películas que acabe gustando a todo el mundo, y es que creo que exige algo que hoy se encuentra casi extinto en el público: paciencia. El film se cocina a fuego lento, con personajes excepcionales y un concepto muy lindo que traza toda la película, y es la música, o el blues, en este caso, como elemento evocador de tiempos pasados y futuros. Entre las influencias de Near Dark y Abierto hasta el amanecer, pero también evocando films de John Carpenter como El príncipe de las tinieblas y Vampiros, una de las propuestas más creativas y frescas del 2025. El Hombre Lobo, una nueva versión libre, muy libre, del clásico de la Universal, dirigida por Leigh Whannell, quien viene de hacer otra muy buena película que es El Hombre Invisible. Y Blumhouse, quien tiene los derechos de los monstruos de Universal, se ha propuesto reiniciar uno por uno todos los films, y este es su segundo proyecto, con un tercero ya confirmado que es La Momia, que será dirigida por el mismo director de la última Evil Dead. En esta, El Hombre Lobo, al igual que en El Hombre Invisible, hay una reinvención total de la historia, y en este caso seguimos a una familia que se ve acorralada en una casa en el bosque cuando el padre de familia es mordido por un hombre lobo. Hacemos lugar para una sci-fi horror pequeña, sin grandes desbordes y que es a ratos entre gratificante pero también algo frustrante. Ash. En un planeta remoto llamado Ash, una mujer se despierta sola. Lo que encuentra a su alrededor es un desastre, su tripulación ha sido asesinada. No hay señales claras de quién fue ni por qué pasó. Todo lo que queda es el silencio del espacio y los restos de una misión que salió definitivamente mal. La llegada de un hombre que afirma venir a rescatarla cambia las reglas del juego. Él aparece con respuestas a medias y una actitud que levanta sospechas. No hay forma de saber si sus intenciones son reales o si está ocultando algo. Ella por su parte no tiene muchas opciones, así que decide seguirle el ritmo. A partir de ahí los dos quedan atrapados en un juego de desconfianza. No saben qué es más peligroso, el planeta en el que están o la posibilidad de que el otro esté mintiendo. En cada rincón la historia suma nuevas preguntas. Algo pasó en este planeta, algo que ninguno de los dos quiere enfrentar. Flying Lotus dirige su segunda película con un estilo más contenido que Encuso, pero no menos arriesgado. Hay ciencia ficción, horror corporal y una estructura que va soltando información en dosis controladas. Una joven llega sin avisar al consultorio de Jordan, un psiquiatra que trabaja en un pequeño pueblo. Está agitada, confusa y afirma que algo la está consumiendo poco a poco. No habla de una enfermedad ni de una alucinación. Dice que hay algo real que se alimenta de ella, algo que nadie más puede ver. Jordan intenta tratarla como cualquier otro paciente, pero los síntomas no encajan en ningún diagnóstico clínico. Pronto los hechos empiezan a cruzar una línea que él ya no puede ignorar. Su madre, que posee habilidades clarividentes, empieza a notar señales que no pertenecen a este mundo. Juntos intentan descubrir qué es lo que está atacando a la joven y cómo detenerlo antes de que la consuma por completo. It Feeds es una pequeña y noble propuesta, una historia contenida, centrada en unos pocos personajes, donde lo sobrenatural se presenta como una amenaza concreta, con reglas propias. Mucho ojo con esta película que es The Dead Thing, que la verdad no la he visto recomendada en ningún video por acá en YouTube. Y es una lástima porque es una producción súper pequeña y también minimalista, pero que al menos en su primera parte mantiene un misterio que la hace sumamente atractiva, decayendo tal vez un poco en la segunda mitad, eso sí. En esta película el amor y el terror se unifican de una manera tan retorcida como inesperada. The Dead Thing sigue a una joven atrapada en una existencia fragmentada, donde cada decisión parece llevarla más lejos de cualquier significado real. Su vida, marcada por conexiones fugaces de citas en línea y una desconexión emocional casi palpable, da un giro inesperado cuando conoce a un hombre que parece distinto a todos los demás. Él es encantador, sensible y posee una presencia que la envuelve con una calidez inusual. Su forma de hablar, sus gestos medidos y su capacidad para hacerla sentir comprendida convierten su encuentro en algo más que un simple desliz pasajero. Pero luego de una encantadora noche, este hombre se desvanece por completo y ella vuelve a verlo en la aplicación de citas, conociendo a nuevas chicas.
Este hombre asegura no conocer a la protagonista y las cosas se van a poner muy raras. Conviene no contar mucho más. En Companion, un hombre que está en pareja con una chica robot creada y diseñada con inteligencia artificial para adaptarse a la demanda de su dueño novio, se van a una escapada de fin de semana en una casa en el bosque con unos amigos. Pero las cosas se van a poner complicadas cuando uno de sus conocidos, multimillonarios y dueño de la casa, termina asesinado. Prefiero no comentar mucho más de esta película para que la sorpresa sea más grande. Esta película ha gustado mucho al público en general. Es un terror tecnológico divertido, fresco, con muchísimo humor y grandes momentos. Ya hablamos de esta película en un video especial, y es que The Ugly Stepsister, esta producción proveniente de Noruega, es para mí una de las mejores películas de terror estrenadas en la primera mitad del año. The Ugly Stepsister es una reinterpretación del cuento de Cenicienta, narrado desde el punto de vista de Elvira, la hermanastra. La película tiene terror, comedia negra y se ambienta en un reino donde la belleza no solo un ideal, sino una moneda de cambio. Elvira no tiene el encanto ni el rostro de su famosa hermanastra, pero está decidida a destacar en un mundo donde todo eso significa sobrevivir. Mientras el reino se obsesiona con encontrar a la mujer perfecta para el príncipe, Elvira empieza a usar métodos extremos para ganarse un lugar en la competencia. La historia va a seguir su descenso por un camino lleno de decisiones violentas, cirugías improvisadas y traiciones familiares, todo con tal de llamar la atención del heredero del trono. El glamour del cuento clásico se reemplaza por una lucha directa, grotesca y sangrienta en la que cada personaje defiende su imagen con uñas, dientes y armas. Sin hadas madrinas ni finales felices, The Ugly Stepsister propone una versión donde lo superficial es ley y donde no hay espacio para quienes no cumplen con el estándar. Un nuevo fan footage para recomendar, The Ceremony is About to Begin, inicia con testimonios de antiguos miembros de una secta rural que de una forma u otra lograron huir. Sus relatos hablan de sacrificios, de cuerpos envueltos en vendas y de un líder carismático cuya presencia parecía trascender lo humano. Cada testimonio deja más preguntas que respuestas, construyendo una expectativa malsana sobre lo que realmente ocurre en este enclave aislado. El núcleo de la historia, sin embargo, se desarrolla cuando este cineasta decide comprobar por sí mismo la veracidad de estos relatos. Con cámara en mano y una mezcla de escepticismo y fascinación, se interna en la comuna para entrevistar a su enigmático líder, un joven de presencia hipnótica que predica la trascendencia del cuerpo a través de métodos inspirados en la momificación egipcia. En su pequeña comunidad los seguidores lo veneran con fe absoluta y su palabra es ley, con una puesta en escena que evoca tanto el horror ritualista de The Wicker Man como la inquietud existencial de Midsommar. Y acá tenemos otra a la que le hicimos un video anteriormente, una película independiente que pasó por lo bajo pero que vale mucho la pena, The Surrender. Una película sobre el dolor, la culpa, los traumas del pasado y una relación compleja madre-hija que entra en convulsión en medio del duelo. Una madre y su hija atraviesan el duelo tras la muerte del patriarca. Aisladas en una casa antigua en la montaña, lejos de cualquier apoyo, ambas toman la decisión de realizar un ritual para traerlo de regreso. No se trata de un homenaje simbólico ni de un acto espiritual, es un procedimiento físico riguroso, lleno de reglas precisas y consecuencias que si se rompen pueden ser tremendas. El proceso exige preparación, recolección de elementos, aislamiento total y sangre. Mientras preparan este ritual, las discusiones y tensiones florecerán entre ambas y saldrán a la luz traumas encubiertos y enterrados en el tiempo, a la vez que el proceso de resurrección se torna cada vez más extraño. Este no es un relato sobre aceptar la muerte, sino sobre lo que se está dispuesto a hacer para revertirla, sin importar el costo. El nuevo experimento cinematográfico de Steven Soderbergh, director incansable en la industria, siempre innovador y con propuestas arriesgadas, nos vuelve a sorprender con su nueva película titulada Presencia o Presence. En esta ocasión no se conforma con el simple ejercicio de contar una historia sobrenatural, en cambio transforma la experiencia cinematográfica en un experimento sensorial que pone al espectador en un lugar incómodo, convirtiéndolo en algo más que un testigo. La película plantea una premisa sencilla pero ejecutada de una forma muy peculiar. La cámara hace las veces de la presencia fantasmal, es decir, todo el film se sostendrá a través de una tesis. Estaremos en el punto de vista de la entidad.
¿Qué será la cámara? Veremos cómo esta nueva familia, con sus conflictos internos, se va resquebrajando desde la perspectiva de esta presencia, que además cumple un factor determinante en la dinámica del film. Un año después de que su hermana Melanie desapareciera sin dejar rastro, Clover regresa al mismo valle donde ocurrió todo. No está sola, sus amigos la acompañan en esta búsqueda que la lleva a un centro de visitantes abandonado en medio de la nada. Apenas empieza la noche, un asesino enmascarado aparece y una por una son asesinadas brutalmente. Pero justo cuando todo parece haber terminado, Clover despierta. Está otra vez al principio de la misma noche. Las muertes se repiten, pero el asesino no es el mismo. Cada nueva versión de los hechos trae una amenaza distinta. A veces es una figura con un hacha, otras una criatura deforme, pero lo único que se mantiene constante es que ellos mueren y vuelven a empezar. Esa es la premisa de Until Dawn, donde estos jóvenes se encuentran atrapados en un ciclo que se repite con cada muerte, y en donde el grupo va entendiendo que esto no es una simple maldición ni una casualidad, hay un límite. No pueden morir eternamente, tienen un número contado de oportunidades y la única forma de salir con vida es sobrevivir hasta que amanezca. Until Dawn es la adaptación cinematográfica del videojuego lanzado en 2015 y la historia es completamente nueva, con otros personajes, pero que conserva la idea central, una noche interminable donde cada decisión importa y donde la muerte no siempre es el final. El original slasher que se articula a través de la idea de un asesino serial que liquida a sus víctimas en el día de San Valentín. Si bien la sensación final luego de verla es de que podría haber sido muchísimo mejor, Hard Eyes tiene lindos momentos con mucho humor y asesinatos originales. En Hard Eyes, el director Josh Ruben transforma el día más romántico del año en una cacería implacable por las calles de San Francisco. La historia sigue a dos compañeros de trabajo que, sin planearlo, terminan envueltos en una pesadilla cuando el asesino los confunde con una pareja. Un divertido y fresco slasher que transcurre todo a lo largo de la noche con una masacre que se extiende por la ciudad. De esta película sí que la verdad no me esperaba nada y me terminó sorprendiendo demasiado. Para bien, claro está. En Peter Pan, Neverland Nightmare, la historia clásica es reinterpretada en un contexto de horror. Wendy emprende una búsqueda para rescatar a su hermano Michael, quien ha sido secuestrado por Peter Pan, ahora retratado como un secuestrador obsesionado con llevar niños a su versión distorsionada del nunca jamás. Durante su travesía, Wendy se encuentra con Campanita, una figura que en esta versión es una víctima previa de Peter Pan. Campanita, originalmente llamada Timmy, es un personaje trans que ha desarrollado una adicción a la heroína, la cual confunde con polvo de hadas debido a la manipulación de Peter Pan. Una película sangrienta, bestial y muy entretenida. Esta comedia de terror taiwanesa es inesperadamente fresca y conceptualmente muy loca. En Dead Talent Society, un grupo de fantasmas está cansado de ser ignorado. No les interesa el más allá ni resolver asuntos pendientes. Lo que quieren es fama, pero no cualquier tipo de fama. Quieren ser reconocidos como las estrellas más exitosas del mundo oculto, figuras legendarias que dominen los rankings del miedo entre los vivos. Para lograrlo forman una sociedad secreta dedicada a perfeccionar sus talentos paranormales. Cada intervención en el mundo real es cuidadosamente planeada como si fueran escenas de un show. Compiten entre ellos por quién logra los mejores resultados, provocar histeria colectiva, inspirar nuevas leyendas urbanas o viralizar grabaciones caseras donde sus trucos fantasmales logran escapar a la lógica. A medida que el grupo gana notoriedad en los circuitos clandestinos del terror, sus métodos se vuelven más elaborados y peligrosos. Una película que te hará reír indudablemente, uno de los films más creativos que ha salido en este 2025. Christopher Landon, el director de las muy divertidas Happy Death Day y Freaky, nos trae su nuevo trabajo nuevamente con la Blumhouse como productora, Drop, un thriller de terror sencillo pero muy intenso y con la impronta de las películas de amenazas y acechadores de los años 90. Drop arranca con Violet, una madre que ha estado sola durante años tras la muerte de su esposo. Luego de mucho tiempo enfocada únicamente en sus hijos, finalmente acepta tener una cita. El encuentro es con Henry, un hombre simpático, educado, atractivo, el tipo de persona que no esperas encontrar en una aplicación de citas. La cita empieza bien, incluso demasiado bien, pero mientras están en el restaurante, Violet empieza a recibir mensajes anónimos. Al principio parecen triviales, pero luego se van volviendo amenazantes.
Lo que parecía una simple salida se convierte en una noche cada vez más tensa, donde todo empieza a sentirse fuera de lugar. El lugar, la compañía, su propio teléfono, nada parece estar bajo su control. Cada mensaje nuevo que recibe la lleva a cuestionar no solo a Henry, sino también a todos los que están a su alrededor. La película no se mueve de ese escenario y sin embargo todo empieza a escalar con cada escena. Drop no necesita mucho para armar el escenario. Un restaurante, 2 personas y un teléfono que no para de vibrar. Falsos sospechosos, muertes, mensajes. Un trabajo increíble con el espacio y los ejes. Una propuesta muy entretenida. Y su padre se mudan a un pequeño pueblo que alguna vez fue conocido por su fábrica de sirope de maíz. Esa fábrica ahora está cerrada y la comunidad está dividida entre adultos frustrados que quieren recuperar el control y jóvenes que no se adaptan a las reglas impuestas por generaciones anteriores. Lo que al principio podría parecer un simple choque de distintas formas de ver el mundo, pronto toma otro rumbo. Mientras las discusiones crecen, alguien disfrazado del antiguo payaso mascota de la fábrica, llamado Frendo, comienza a asesinar brutalmente a varios habitantes. El objetivo parece claro: castigar lo que representa el desorden, eliminar a quienes según él están corrompiendo el pueblo. Lo que sigue es una sucesión de ataques directos sin advertencias. El asesino aparece en plena luz del día en eventos públicos, persiguiendo a jóvenes y adultos por igual. Clown in a Cornfield está basada en la novela de Adam Cesar y presenta una historia slasher sin adornos, con adolescentes perseguidos por un asesino que no se esconde y que tiene muy claro a quién está apuntando. Una película que cumple con creces lo que se propone: slasher efectivo con giro sorpresa, muertes sangrientas y un muy buen sentido del humor. Una estudiante de enfermería especializada en cuidados paliativos empieza a mostrar signos de desorientación mientras atiende a pacientes terminales. Vive sola, trabaja a turnos largos y apenas habla con su pareja. Algo no está bien, tiene lagunas, se pierde en los pasillos del hospital, olvida conversaciones y tareas simples. En casa, las cosas también empiezan a fallar. Lo que la rodea no parece alterado, pero ella sí. No duerme, no come bien y cada interacción con sus pacientes la desgasta más. Free Waka, proveniente de Irlanda, se mantiene enfocada en este deterioro. No busca generar sustos, sino mostrar cómo alguien pierde el control de su rutina sin darse cuenta. A través de esos pequeños detalles, como los registros clínicos, los diálogos truncos, las imágenes que se repiten, se va dibujando el origen de su estado. Un trauma anterior que no está resuelto y que interfiere con todo lo que intenta hacer. Un folk horror en donde el drama psicológico va fluyendo hacia el terror y en donde surgen más preguntas que respuestas por cada minuto que pasa. Atención a esta película de lo más peculiar, una de esas que con su propuesta divide aguas, una rareza con una narración fragmentada que comienza en una oficina de correos a finales de los años 80, Dead Mail. Entre la rutina habitual de paquetes extraviados y cartas mal dirigidas aparece un sobre fuera de lo común. Adentro hay un mensaje de auxilio. No tiene remitente claro, pero hay algo en su tono que no se puede ignorar. Lo recibe un investigador de correspondencia perdida, un hombre acostumbrado a revisar basura y encontrar pequeñas piezas de verdad entre papeles que nadie quiere. A medida que avanza su investigación, el rastro de la carta lo lleva a descubrir que no es una broma ni un error. El mensaje es real. Alguien está atrapado, un técnico de sonido ha sido secuestrado y su única forma de contacto con el exterior fue esa carta. Producida por A24 y con un gran elenco encabezado por Paul Rudd, Gina Ortega y muy buenos secundarios, Death of a Unicorn es una película loquísima, una producción clase A que quiere contar una historia de serie B con resultados tan extraños como curiosos. En Death of a Unicorn, un padre y su hija están conduciendo por una zona boscosa cuando, sin previo aviso, atropellan algo que no debería existir: un unicornio. La criatura está ahí, es real, ensangrentada, tirada en el camino. Deciden entonces cargarla en su auto y llevarla al lugar más cercano, una especie de refugio lujoso que pertenece a un multimillonario dueño de una empresa farmacéutica. Ahí es donde todo empieza a complicarse, porque lo que parecía un accidente extraño pasa a ser un problema mucho más grande. El animal despierta el interés de los científicos, empresarios y asistentes que están en el refugio. Nadie sabe qué hacer con él, pero todos quieren algo. Unos lo ven como una oportunidad médica, otros como una fuente de dinero y otros simplemente quieren controlarlo.
Para colmo, este unicornio despierta y comienza a asesinarlos uno por uno. No es lo que se dice una gran película, incluso su CGI es bastante cuestionable, pero que entretiene, eso seguro. Tiene sangre, humor y mucho delirio, una auténtica rareza. En medio de la fiebre de películas de bajo presupuesto, del terror de dominio público, llegó este año la ya mencionada en otro video Peter Pan Neverland Nightmare, que fue para mí una agradable sorpresa, y en este tenemos Screamboat, una simpática propuesta que reimagina el icónico cortometraje animado de Disney, Steamboat Willie, donde vimos por primera vez al personaje que se convertiría en el símbolo indiscutible de la compañía, Mickey Mouse. Aquí el simpático ratón silbador ha sido reemplazado por una entidad demente y sádica, una criatura antropomórfica encarnada con gracia por David Howard Thornton, el icónico payaso Art de Terrifier, que en este caso dota a la criatura antecedente de Mickey del carisma que el payaso Art posee. Esta criatura no solo se divierte matando, sino que la película asume también de muy buena manera el tono caricaturesco de un dibujo animado, lo que hace que la propuesta funcione considerablemente bien, al menos con los estándares que maneja este tipo de films. En esta película el ratón se dedica a aterrar a los pasajeros de un viejo ferry haciéndose un auténtico festín. Una película tremendamente sangrienta que cumple con lo que promete. La esperada tercera entrega del film, iniciado a principios del 2000, regresa de la mejor forma posible, nuevamente con Danny Boyle como director y Alex Garland de guionista. 28 años después, nos encontramos en un pueblo pesquero en donde sus habitantes sobreviven a este mundo post-apocalíptico lleno de infectados, y allí un padre con su hijo y su madre muy enferma intentarán sobrevivir a todos los escollos que se enfrentan. El problema viene cuando el niño se revela al descubrir la existencia de un médico que se encuentra cruzando el muelle. Cree que es la única posibilidad de salvar a su madre, así que se lanza hacia la aventura. Una película realmente espectacular, sangrienta, salvaje, caótica, desprolija, con decisiones de montaje muy arriesgadas en forma de collage. La mejor de la trilogía para mi gusto y una de las mejores películas de terror del 2025. ¿Viste alguna de las películas que mencionamos en el video? Déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció. También podés dejarme saber tu recomendación. Me despido de ustedes, hasta la próxima.